Gracias, doctor Cortés Conde. Responder a la senadora. Yo no tengo la información de que el acuerdo ya haya sido firmado con el Banco Mundial. De todos modos, mi impresión es que el haber apurado este acuerdo es una señal de los países más importantes del mundo de que en esta posición que ha tomado la Argentina de llegar a un acuerdo con los acreedores van a tener un fuerte apoyo a los organismos públicos e internacionales. No me cabe duda, como pasó ya antes, que en caso de que este proyecto de ley no termine y el acuerdo se caiga, la situación sea bastante distinta. Y le voy a decir por qué, no simplemente por una preferencia. Yo creo que cuando se discutió acá, primero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que dijo recién el ex procurador, una cosa es el derecho argentino y otra cosa es que cuando nosotros cedemos la jurisdicción y nos sometemos a una jurisdicción extranjera, es una cosa voluntaria. El Estado es soberano, pero en cuanto negocia cuestiones de derecho privado, se somete a determinadas características. No puede ser efectivamente embargado en sus bienes públicos, pero se le puede hacer responder de otra forma. Si no, un empleado del Estado que lo echan puede demandar al Estado. Si fuera absolutamente soberano, en la que no existe soberanía absoluta, si fuera absolutamente soberano, sería absolutamente voluntario pagarle a un empleado o no pagarle, porque yo soy el Estado y soy soberano. Eso eran los reyes en la antigüedad. Es decir, este concepto soberano tiene una característica especial cuando hablamos de que el Estado actúa en una esfera del derecho privado, no un derecho público. El Estado no puede responder entregando la provincia de Buenos Aires ni las Islas Malvinas para pagar una deuda. Eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero ¿qué puede pasar? Lo que pasó, hay que recordar una cosa que acá no se mencionó. La jurisprudencia internacional, los primeros años del default, y por eso fue el éxito del 2005, fue muy favorable a la Argentina, reconociendo situaciones de fuerza mayor y se negó a tomar medidas bastante serias. Tuvo que pasar mucho tiempo para que cambiara la visión que tenían los tribunales internacionales, tanto en Estados Unidos como en Europa, respecto al comportamiento de buena fe que tenía el deudor. Y hay formas, aparte de esta, que aunque uno puede ejecutar bienes del dominio público del Estado argentino, como mostró Griesa, tiene otros mecanismos. Lo que fue el pari passu y la imposibilidad de pagar durante un año 9 meses, estamos hablando, a los acreedores que habían entrado, es un mecanismo poderosísimo. Hay otros que en un principio se negó, por ejemplo, lo que es el Euroclear, la posibilidad de hacer transferencias entre distintos países, cuando digan, no aceptamos nada. Entonces estamos andando en un lugar muy resbaladizo, porque estamos comparando situaciones de riesgo eventual probable, pero de bajísima posibilidad, con situaciones de altísima probabilidad si no pagamos. Y no podemos pagar si decimos que vamos a negociar mejor. Se pasó un año y 9 meses sin conseguir una negociación mejor, que empecemos una nueva negociación. Que ustedes saben, los que son abogados y las que son abogadas, lo difícil que es negociar con abogados. Esta gente tiene toda una serie de posibilidades que van a demorar muchísimo tiempo, y creo que eso va a llevar a que en los organismos internacionales de crédito se vuelva a negar, como alguna vez se hizo, la posibilidad de dar créditos a la República Argentina. Entonces creo que eso tenemos que tenerlo con mucho cuidado, porque estamos hablando en la Argentina, entre argentinos, pero estamos negociando con abogados que son de la otra parte. Es decir, cuando ustedes entran en una negociación con otra persona, otro interés, llegan a situaciones donde no tienen todo lo que uno quiere. No se llega nunca a esa situación. Y mucho menos cuando el otro tiene, la otra parte, tiene una sentencia firme como en este caso. Yo creo que hay un problema que tenemos que tener claridad. En una relación jurídica cualquiera, tiene que ser simétrica entre las partes. El hecho de pagar no solamente está relegado a la voluntad de una de las partes. Si eso es así y los acreedores lo interpretan así, la tasa de interés se va a las nubes, porque prestan solo a una persona que sabe que no le va a querer pagar. Y eso es lo que pasó en la historia del mundo.
El rey Felipe II no le pagaba a los banqueros alemanes y entonces no le pagaban más, necesitaba plata y le embargaban la entrada de la plata americana que estuvo en Sevilla, en la Torre del Oro en Sevilla. Esas cosas pasan. Entonces lo que yo creo acá, y me parece muy bien, y dije al principio que este debate realmente es de gran altura entre los señores senadores, con distintos puntos de vista, es que tengamos presente la situación de extrema debilidad que nos ha llegado a tener esta sentencia. El hecho de que no sea ejecutable no quiere decir que no tenga consecuencias enormemente negativas para el crecimiento y las posibilidades de la Argentina. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Tenemos les pido mucha brevedad, 3 pedidos de preguntas, porque todavía no terminamos la primera mesa y ya están llegando de la tercera mesa. Tenemos al senador Perotti, a la senadora Sagnún y al senador Cobos. Senador Perotti. Muy breve, presidente, pero quisiera que el doctor Guillermino me clarifique algo. Los contadores tenemos algunas cosas de derecho, pero no en esta profundidad. La Task Force es la que tiene la presentación en el CIADI, pero a su vez también la tiene en Nueva York. Frente a la situación que usted plantea, suponiendo que en una instancia sea favorable a la Argentina, es decir, contraria a Stock, mantiene su presentación en Nueva York, donde nos impide el acuerdo con el 93%. ¿Es así? Sí, digamos, es una buena pregunta. Le aclaro que no me siento obligado a responderla porque no está en mis posibilidades jurisdiccionales, desafortunadamente. Pero sí, puede suceder eso. Digamos, tengo entendido que de los 191.000, una cantidad enorme se bajó, entró al canje. Básicamente fue por ese asunto de las firmas falsas de los poderes de los bancos, los jubilados a los bancos, porque estos eran bonos que tenían un alto riesgo, que los bancos italianos le dieron, le encajaron a los jubilados. Cuando en Argentina defaultea, los jubilados italianos le empiezan a hacer juicio a los bancos y les empiezan a ganar en la justicia italiana. Con lo cual, este es un juicio de bancos, no de bonistas italianos privados. En cuanto a el caso Ciadi, necesariamente va a tener una implicación, un impacto sobre la legitimidad de este 93%, cuyo universo está, entre otras cosas, entre otros, está formado por estos bonistas italianos. Así que sí, tendría un impacto, a mi juicio, importante, en principio dándonos la tranquilidad respecto de lo que a mí me preocupa y que vengo diciendo desde la 1 de la tarde, que es la posibilidad de ser demandados en el CIADI por el 93% que no entró al canje. En punto a eso, a mí me tranquilizaría mucho poder leer el laudo. Y después a Stock lo deja complicado, pero yo no me estoy metiendo, senador, en esta ley de ahora, lo voy a repetir otra vez, yo no me estoy metiendo con la Rufo, no tengo claro. No. Simplemente era que alguien estaba accionando en los dos lados. Sí. Senadora Sagnún. A mí me sorprendió verlo, claro. Uno de los grandes abogados de la Procuración fue un santafesino, Jorge Barraguirre, a quien le vamos a estar siempre muy agradecidos. Sí, preguntarle muy rápidamente. Respecto de aquellos que no tienen sentencia firme y que hoy estarían ingresando, que forman parte de los anexos, de los acuerdos que se incluyen en la ley que ya tiene media sanción, ¿no sería generar una conducta de parte del Estado de la cual se pudiera tomar ese 93% que entró en la reestructuración, el hecho de que nosotros estemos asumiendo el pago de honorarios, gastos administrativos, de aquellos que todavía no tienen sentencia firme contra la Argentina? Por supuesto. No, yo creo que no. Yo creo que no por una cuestión, porque en primer lugar, en las negociaciones de 2005-2010 se emitieron nuevos bonos. Al emitirse nuevos bonos, es como si hubiera habido una
novación de deuda, el principio de la novación de deuda, es decir, alguien tenía un tipo de título que lo cambió por otro tipo de título. Entonces, al cambiarse el tipo de título, ahora los que han refinanciado en el 2005 y 2010 están sujetos a las condiciones de sus títulos. Sí, pero No, perdón, no a las condiciones de sus títulos originarios. A eso lo comprendo, pero a lo que, digamos, mi planteo va respecto de que el hecho de pagar gastos administrativos, honorarios a quienes aún están especulando con tener una sentencia, muchos de ellos incluso han retrasado el avance de sus propios juicios, esperando seguramente tener mejores condiciones. Yo creo que con nuestra propia conducta, un poco teniendo en cuenta la teoría de los actos propios, estaríamos de alguna manera facilitándole a aquellos que quieran litigar contra la República Argentina, porque total en algún momento van a acordar y les vamos a reconocer los gastos administrativos, los honorarios, no habiendo ganado o no teniendo aún una sentencia firme. Mire, vuelvo a repetir, aquí, digamos, tenemos que, voy a hacer una especie de autocrítica como abogado, porque los abogados tenemos una tendencia general en esto, es en hacer una especie de autolimitación a nuestra imaginación. ¿Por qué la autolimitación a la imaginación? Porque los abogados estamos tan acostumbrados a vivir en mundos inciertos, porque la abogacía es uno de los mundos más inciertos, a veces cuando se demanda o a veces cuando nos defendemos, e inclusive las incertidumbres de los resultados de las propias sentencias, o inclusive a las incertidumbres que resultan de, por ejemplo, de cómo se aplica una cláusula pari passu en otros términos. Yo creo que acá el problema principal es un problema concreto que debemos atender y por eso yo soy favorable a la aprobación de esta ley a título personal. Creo que mientras estamos pensando en un conjunto de escenarios posibles, hay un escenario real que es que una cantidad importante de los acreedores no cobran. Y eso es una hipótesis que en determinadas condiciones de determinadas series puede generar default. En el mercado se sabe de que, digamos, ha habido compras hostiles de lo que se llaman compras hostiles, aquellas que tienen un objetivo poco claro, de bonos para generar mayorías que permitan la declaración de default. Entonces, el riesgo mayor en este momento es un riesgo de realidad, no es un riesgo de hipótesis, porque de hipótesis son tantas que es casi imposible preverlas. El riesgo de realidad es que entremos en default en forma efectiva porque no estamos pagando. Muchas gracias, doctor. Ahora el profesor Heyman y para cerrar ya esta primera mesa. Un segundo, respecto a la pregunta era sobre el acceso al crédito en vista del crédito del BID. Yo no tengo los detalles del crédito del BID, pero una pregunta que me haría es si esto es refinanciación de créditos ya existentes o es crédito nuevo, en primer lugar. Segundo, por lo que tengo entendido, a los organismos internacionales, que eso es lo que queda abierto cuando hay estas situaciones conflictivas con la deuda, con el sector privado, les causa un cierto problema prestarle a la Argentina porque prestarle a un país que está en condiciones de incumplimiento les aumenta el riesgo a ellos mismos. ¿Okay? Entonces, si bien eso no se cierra del todo, probablemente hay una restricción. Y por último, creo que un poquito la evidencia es el mecanismo de financiamiento que se ha usado, o que ha usado el país el año pasado en particular, que como decía al principio, ha habido un financiamiento
bastante significativo, incluso mayor que lo que representa este acuerdo, hecho sobre la base de este acuerdo con los bancos, con el Banco Central de China y con retraso de ciertos pagos. O sea, es un mecanismo que no son mecanismos robustos, por así decirlo. ¿Okay? Muchas gracias. Y ya las palabras finales de Pablo. Sí, no, bueno, sí, simplemente digo, aclarar un par de cuestiones en relación a las cosas que se fueron comentando. Digo. Me parece que es importante tener en cuenta un hecho que creo que es evidente y que tiene que ver con que la declaración del juez Griesa, en donde él sostiene que estaría dispuesto a levantar la cautelar, él no pone ningún plazo, en ningún lado le pone un plazo a las negociaciones, ni a la Argentina, ni a los acuerdos. Con lo cual ahí creo que hay un primer punto. El único plazo que parece haber acá es el plazo que surge a partir del acuerdo con Singer, que es el plazo del 14 de abril. De hecho, los acuerdos que se firmaron previo a ese acuerdo, en principio plantean un plazo más largo, que es un plazo de hasta 120 o más, o 150 días. Con lo cual, digo, pensando en esto de las urgencias, los apuros, los plazos impuestos, que pareciera impuestos y no se sabe bien por quién, bueno, hay que tener cierto cuidado. Digo, pareciera que este proceso que se está dando, en principio, a los efectos del Congreso de la Nación, no aparece un plazo perentorio claro, digo, en este sentido, digo, impuesto desde afuera, sino que hay un plazo que tiene que ver con el acuerdo de Singer. El acuerdo de Singer plantea condiciones muy especiales que no se replican en otros acuerdos. Se ha mencionado acá los gastos a los que se asume Argentina, digamos, pagar determinados gastos, pero hay otros que tienen que ver con darle prioridad absoluta a Singer en cuanto a los fondos que la Argentina recaude una vez que emita deuda. O sea, en el acuerdo con Singer se plantea que todos los fondos que ingresen a Argentina hasta llegar a los 4.600 millones de dólares en las próximas semanas, y eventualmente si esta ley se aprueba, van a parar a la cuenta de Singer. O sea que se plantea ahí una prioridad absoluta para Singer en relación a los otros holdouts, a los otros fondos buitre. Y una cuestión más, y con esto digo para terminar, porque digo, se repite esto de las sentencias firmes, no las sentencias firmes, también se ha justificado desde el Ejecutivo el hecho de haberle dado condiciones especiales a Singer porque fue quien inició la causa par y paso original. Sin embargo, todos saben que la causa par y paso original involucra alrededor de 1.800, 1.900 o algo así de reclamos, millones de dólares, y lo que se está poniendo adentro del acuerdo con Singer son reclamos por 5.900, por los cuales se acuerda 4.600. ¿Qué pasa con la diferencia? Claramente son los mismos fondos que están metiendo ahí todos los bonos que tienen en distintos juicios y no siempre en las mismas situaciones. Con lo cual hay que tener cuidado con ese análisis y creo que hay que poner una luz especial y de análisis en el acuerdo con Singer porque plantea condiciones que no están en el resto y que mirar bien qué hay ahí adentro sería de utilidad. Hola, ahora sí. Muchísimas gracias a los expositores, creo que todos han contribuido enormemente con los aportes, les agradecemos especialmente su participación y pidiéndoles disculpas a los que están a la espera, pasamos al segundo panel. Muchísimas gracias.